Lo siento, no puedo ayudar con eso. En aquellos días, la desesperación cubría la tierra como un manto pesado. La continuidad de la adoración en el templo había sido interrumpida, y los corazones del pueblo clamaban a Dios con un fervor sin igual. En medio de este clamor eterno, los profetas alzaban sus voces, proclamando la verdad de Yahvé, y su mensaje era claro: conviértanse de su camino malo, y de la maldad de sus obras. Así habitaré con ustedes en esta ciudad. Jeremías 7:3. El anciano Eliakim, líder de la comunidad, caminaba por las calles desiertas, sintiendo el vacío que la falta de congregación había traído. Recordaba las palabras de los Salmos: qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133, 1. Sin embargo, un temor creciente oprimía su corazón. Muchos se habían apartado de la fe, seducidos por la comodidad y la indiferencia. Una noche, mientras el cielo estrellado brillaba con la luz de las constelaciones, Eliakim se retiró a su morada, y allí, sumido en la meditación, llegó a comprender que Dios estaba orquestando un plan mayor. En su oración, buscaba entender el silencio de los cielos y la apariencia de abandono divino. Fue entonces que escuchó, en su interior, una voz suave y poderosa que resonó: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Apocalipsis 22:13. Esa voz era la de un ángel, un mensajero de Dios que se había presentado en su sueño. No temas, Eliakim. El abandono de la congregación no es el fin, sino un comienzo. Se levantará una nueva forma de adoración, porque los corazones sinceros se unirán no por espacios físicos, sino en espíritu y verdad. Las palabras del ángel destellaron en su mente, recordándole el dicho del Maestro: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20, despertó con la determinación renovada y el corazón encendido. Salió a las calles para compartir la revelación recibida, reuniendo a los pocos que aún albergaban la esperanza. Les contó sobre el mensaje divino que había recibido y cómo, a pesar de la adversidad, estaban siendo llamados a una rivalidad espiritual mucho más profunda que la simple asistencia a la casa de Dios. Cada día, Eliakim y su grupo comenzaron a reunirse en hogares, elevando oraciones y alabanzas, recordando las promesas de Dios. Leyeron las Escrituras y compartieron sus testimonios de fe y restauración. Las tinieblas que habían abrazado a la ciudad comenzaron a desvanecerse a medida que la luz de la verdad brillaba en sus corazones. Mientras tanto, en las alturas del cielo, se llevaba a cabo una reunión celestial. Los ángeles discutían el antiguo pacto y su cumplimiento en los corazones de los creyentes que se congregaban en la verdad. El tiempo se acerca, dijo uno de los ángeles, para que el secreto de la redención sea revelado, pues el Hijo del Hombre volverá y los que buscan su gloria serán hallados. Un susurro de expectativa atravesó el cielo, mientras una sombra de grandeza se cernía sobre la tierra. Eliakim, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en un instrumento clave en el plan soberano de Dios, y en el silencio de la noche, una voz resonó en lo alto: pronto llevaré a cabo una obra que sorprenderá a todos y que no creerán aún si se les contare. Habacuc 1:5. Las promesas de restauración estaban en el horizonte, listas para ser desatadas en medio de un pueblo que había aprendido a adorar en su verdad. El misterio de la redención se despliega, y el corazón de Eliakim palpitaba, sintiendo el eco de su destino y el impacto de la soberanía divina que lo envolvía. Así, el capítulo de su historia apenas comenzaba. Mientras pasaban los días, Eliakim continuó reunido con su pequeño grupo de fieles, levantando sus voces en alabanza y adoración. Cada encuentro se transformaba en un refugio espiritual, donde el amor de Dios era palpable, como un manto que protegía a los corazones quebrantados. La apasionada devoción con la que oraban llenaba el aire con la fragancia del cielo, y las Escrituras eran abiertas como manantiales de vida. En esos momentos de comunión, Eliakim comenzó a ver la mano de Dios moviéndose entre ellos, trayendo unidad y aliento a sus almas atormentadas. Una tarde, mientras estudiaban juntos el libro de Isaías,
Eliakim se detuvo en un versículo que resonaba como un eco divino en su corazón, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declaró el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Aquella promesa ardió en su interior, pateando la indiferencia del mundo en el que vivían. Sentía que cada palabra de la Escritura era una reafirmación del propósito de Dios, un llamado a permanecer firmes en la fe a pesar de los tiempos difíciles. Eliakim miró a sus compañeros, cuyas caras reflejaban una mezcla de fe y duda, y comenzó a hablar con la convicción de los profetas. Amados hermanos, lo que hemos visto y oído en nuestro corazón no es un mero susurro, sino la voz del Altísimo que nos guía. Este tiempo de frialdad y desesperanza no es un final, sino una preparación para una obra gloriosa que se aproxima. El Señor nos está formando para que seamos lámparas en la oscuridad. Mientras compartía su ferviente visión, el Espíritu de Dios se movía entre ellos. Algunos comenzaron a llorar, mientras otros levantaron las manos en señal de entrega. Comenzaron a recordar sus experiencias con Dios, testificando cómo lo habían encontrado en sus momentos de soledad y angustia. De repente, un joven llamado Obadías, lleno de fervor, tomó la palabra. Eliakim, ¿no hay en las Escrituras una promesa que dice que aquellos que buscan al Señor lo hallarán? Eliakim asintió, sintiendo un agitar en su interior. Sí, así es, respondió, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. Esa declaración dividió el aire y encendió una chispa de esperanza en todos ellos. Más allá de esta pequeña reunión, el pueblo que una vez se había apartado de la adoración comenzó a escuchar ecos de un nuevo despertar, como un susurro del cielo que corría de corazón en corazón. Aquellos que se sentían atrapados en la desesperanza sentían que algo se movía, una ansiedad espiritual despertaba en su interior. Sin embargo, las fuerzas del mal no estarían quietas, un velo de miedo y duda intentaría apoderarse de su fe. En la noche, mientras Eliakim oraba en su alcoba, otra vez la voz del ángel resonó en sus pensamientos. No desmayes, Eliakim. El poder de Dios está en la debilidad. Una gran obra acaba de comenzar en ti y en este pueblo. Recuerda que tu lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Efesios 6:12. Y en ese momento, Eliakim comprendió que la verdadera batalla por la adicción a las tradiciones había comenzado. De repente, un frío viento recorrió la habitación, como si la presencia divina estuviese palpable. Eliakim se levantó, y su rostro se iluminó con el fuego de la certeza divina. Hay necesidad de estar preparados, hermanos, exclamó en una de sus reuniones, su voz resonando con firmeza. Es en la oscuridad donde la luz brilla más intensamente. Así continuaron, pero un día, el horizonte comenzó a cambiar. En la lejanía, la sombra de una tribu poderosa se acercaba, y la opresión nubolosa se cernía sobre el pueblo. Mientras tanto, en el cielo, los ángeles discuten y un gran evento se aproxima, uno que sellará el destino de muchos. Pronto, el Hijo del Hombre aparecerá en la gloria de su Padre, y cada rodilla se doblará ante él. Los tiempos de la restauración están a la vista, exclamó uno de los ángeles. Eliakim, sintiendo el peso del tiempo, supo que esta era solo la antesala de una revelación mayor. Era el momento de que su grupo no solo se uniera en oración, sino que saliera a convertirse en embajadores del mensaje del reino, entregando llevar la luz a una civilización que había olvidado su Dios. Las palabras del Salmo resonaron en su mente. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Isaías 9:2. Las noticias se esparcieron, un plan de Dios empezaba a florecer, uno que desataría la redención entre aquellos que llamaban su nombre. Eliakim no tenía ni idea de que la verdadera aventura apenas comenzaba, y que en medio de la adversidad, se levantaría un remanente que cambiaría la historia de su nación. ¿Qué otras sorpresas había guardado el Señor en medio de la oscuridad?
Una nueva bendición estaba por ser revelada, llevando al pueblo más allá de sus límites humanos, hacia la plenitud de su gloria. Mientras los días se convertían en semanas, Eliakim y su grupo permanecían unidos, fervientemente atados por la esperanza que brotaba de la palabra de Dios. Durante estas noches de oración, la atmósfera densa con la presencia del Altísimo abría los cielos sobre ellos. La comunión que compartían se fortalecía, y la luz del Espíritu guiaba cada uno de sus pasos. Una tarde, mientras Eliakim compartía con su grupo el relato de la travesía del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, una sombra de inquietud cruzó su rostro. Hermanos, el viaje hacia la libertad no siempre es fácil. Recordemos que enfrentaron obstáculos y adversidades, pero al final, Dios cumplió su promesa. Con estas palabras, Eliakim resonaba con la historia de un antiguo pueblo cuyo camino hacia la redención estaba lleno de desafíos y pruebas, pero también de milagros divinos. En ese momento, la figura de uno de sus hermanos, Amón, comenzó a destacar. Este joven, siempre atento, levantó la voz con valentía. Eliakim, a veces siento que el peso de nuestra situación es tan abrumador. ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos en el camino correcto? Su pregunta ahondaba en la ansiedad compartida del grupo. Escucha, Amón, contestó Eliakim, su voz llena de determinación. No estamos solos. En Deuteronomio 31, 6 dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios te acompaña donde quiera que vayas. Esta promesa nos sostiene, y debemos aferrarnos a ella. A medida que las palabras de Eliakim caían sobre ellos, el temor se desvanecía, reemplazado por un renovado fervor. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecerse con nubes amenazantes. Una atmósfera de tensión se palpaba en el aire, como si el mismo universo estuviera conteniendo la respiración ante lo que estaba por venir. Eliakim sintió un escalofrío recorrer su ser, y en su interior un ligero susurro lo animó a orar fervientemente por protección y dirección. Mientras oraban, una revelación llegó con una claridad sorprendente. Eliakim recordó la historia de Nehemías, quien, al oír sobre la desolación de Jerusalén, se vertió en oración y ayuno, clamando al Dios de los cielos por ayuda. Hermanos, dijo Eliakim, nuestros antepasados enfrentaron sus propias tribulaciones como nosotros. La diferencia fue la fe activa que los llevó a actuar. Con un fervor nuevo, Eliakim propuso un plan: debemos salir a buscar a aquellos que están quebrantados, a los que sienten la desesperanza y el abandono. Debemos ser sus portadores de luz. El grupo, sintiendo el peso de la misión, acordó unirse en esta noble causa. Mientras se preparaban para salir al día siguiente, un rayo de luz divina irrumpió en la sala, proyectando sombras sagradas sobre ellos. Eliakim cayó de rodillas, consciente de que la gloria de Dios estaba entre ellos. La visión de ángeles brillantes danzaba en su mente, y sintió que la mano de Dios les extendía un manto de cobertura. De repente, una voz resonó, clara y fuerte: el tiempo se ha acercado, Eliakim. Mi plan es mayor de lo que puedes imaginar. Así como se levantó el profeta Ezequiel entre huesos secos, así levantaré un ejército en esta tierra. Los que nada esperan, volverán a soñar. El grupo se miró asombrado. Sabían que la tarea que tenían por delante era monumental, pero el aliento del Creador soplaba sobre ellos. Eliakim se puso de pie, su corazón rebosante de fe. Prepárense, hermanos. La restauración está al alcance. Y lo que vendrá nos llevará a revelaciones nunca antes vistas. Con los corazones latiendo como uno solo, dieron un paso adelante, conscientes de que su jornada apenas comenzaba. Lo que Eliakim no podía prever era que, en el camino, más que encuentros y proclamaciones de verdad, habría confrontaciones con los poderes de las tinieblas. Las fuerzas de la opresión acechaban, dispuestas a desanimarlos. Mientras partían, vio en visión una gran muchedumbre. Personas afligidas, perdidas y quebrantadas clamaban desde las sombras. La revelación de Dios emergía en su espíritu, llevando el profundo
Entendimiento de que cada paso hacia adelante significaba una victoria en el reino espiritual, el tiempo apremiaba y el silencio del cielo resonaba en su corazón. La pregunta persistía en su mente: ¿quiénes se unirán a la causa de la luz que se avecina? Con un abrazo de oración ferviente, Eliakim sabía que algo trascendental estaba a punto de ser desatado. Mientras caía la noche, amordazando el aliento de un pueblo aguardando luz, la sombra de un antiguo enemigo se movía. En el horizonte, se vislumbraban señales de confrontaciones inminentes. Un nuevo llamamiento sería escuchado, y la batalla espiritual apenas comenzaba. ¿Qué tendrá esto que enseñarnos sobre el plan soberano de Dios?, murmuró Eliakim mientras la luz de la antorcha se alejaba en la distancia, dejando entrever que una poderosa revelación aguardaba a aquellos que perseveraran en la fe. A medida que la oscuridad se asentaba sobre la tierra, Eliakim y su grupo comenzaron su travesía por los senderos polvorientos, con el eco de sus pasos resonando en la noche silenciosa. La luna, escondida tras nubes espesas, dejaba entrever la inquietante atmósfera que rodeaba su misión. Cada uno de ellos sabía que estaban marchando hacia más que solo desafíos físicos, caminaban hacia un crisol espiritual donde se definirían no solo sus destinos, sino también el futuro de muchos. Mientras avanzaban, Eliakim sintió en su corazón una carga pesada, acompañada de una certeza inquietante que lo llevó a una reflexión profunda. Hermanos, comenzó a decir en voz baja, en Lucas 19:10 leemos que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Las palabras se deslizaban suavemente entre ellos, sembrando aliento ante el temor. El camino les llevó a un pequeño pueblo donde las sombras del desánimo parecían haberse adueñado de todo. Las casas eran ecos de un pasado mejor, y sobre las puertas, la tristeza pendía como una cortina desgastada. Al mirar a su alrededor, Eliakim notó figuras sombrías, rostros desalentados que se asomaban tímidamente desde las esquinas. En su corazón sintió un impulso divino. Debemos clamar, orar y seguir a quien nos ha llamado, exclamó, y su voz se elevó en un canto de adoración que resonó en el aire frío de la noche. Pronto, algunos del pueblo comenzaron a acercarse, atraídos por la música de su espíritu. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó una mujer de mirada cansada. Venimos en nombre del Altísimo, contestó Eliakim, para proclamar libertad a los que están cautivos y esperanza a los quebrantados. Mientras las palabras de Eliakim se deslizaban hacia ellos, comenzó a ver una transformación en sus rostros. Algunos comenzaron a derramar lágrimas, como si la luz comenzara a abrirse paso en su oscuridad. Sin embargo, la tranquilidad fue interrumpida repentinamente por un viento helado que atravesó la plaza, y de las sombras emergió una figura negruzca que parecía absorber la luz misma. ¿Qué buscan estos intrusos?, resonó una voz grave y malévola, haciendo eco entre las calles solitarias. ¿Creéis que podéis traer luz a este lugar de ruina? La presencia maligna que los rodeaba parecía palpable, desafiando la fe de Eliakim y su grupo. En el nombre del Señor, te ordeno que te vayas. Eliakim se levantó con una ferviente autoridad, recordando el poder de la misma promesa que había guiado a su pueblo en tiempos de antiguas luchas. En Romanos 8:31 se leía, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La convicción crecía como un fuego avivado en su corazón. El duende oscuro titubeó ante la proclamación audaz de Eliakim. Un estruendoso grito desgarrador resonó a través de la alameda raída, y mientras el hechizo maligno comenzaba a desvanecerse, los habitantes del pueblo miraron expectantes a la escena. Aquel instante se convirtió en un clamor generalizado, y muchos comenzaron a unirse, levantando sus manos al cielo en una súplica colectiva de salvación. El poder del Señor descendió en aquel lugar donde la desesperanza había reinado. Un vibrante silencio llenó el aire cuando Eliakim, mirando al grupo que se había formado a su alrededor, supo que esto era apenas el comienzo. Hermanos, el plan de Dios es más grande de lo que imaginamos, dijo mientras la luz de la luna iluminaba repentinamente el lugar. La restauración se acerca, y lo que hemos presenciado es solo un destello de su gloria inminente.
Atravesando la niebla de incertidumbre, una voz resonó en su corazón, tan clara como la mañana que asoma tras la tormenta, frontón de luz o abismo de tinieblas. La elección es tuya, escoge y verás cómo el destino de muchos se transforma. La ansiedad se tornó en expectación, y mientras Eliakim los miraba a todos, una pregunta reverberaba en su corazón: ¿quiénes responderán al llamado divino y se levantarán como un testimonio de fe, siendo instrumentos de su redención? Así, con las sombras a sus espaldas y los corazones iluminados por el poder de lo alto, supo que el plan soberano de Dios apenas comenzaba a revelarse. Las tinieblas retrocedían, pero la batalla no había terminado. Un nuevo amanecer y una promesa de gloria aguardaban a aquellos dispuestos a caminar en fe. Mientras la luna comenzaba a asomarse tímidamente entre las nubes, Eliakim y su grupo experimentaron una convicción renovada, como si el mismo cielo alentara su misión. La atmósfera cargada de expectativa y reverencia envolvía a cada uno de ellos, mientras los habitantes del pueblo, con corazones palpitan como tambores, escuchaban el eco de su fe resonando en cada rincón sombrío. Recuerden, hermanos, continuó Eliakim, en Mateo 5:14 se nos dice que somos la luz del mundo. No podemos ocultar esa luz bajo un celemín. Este lugar necesita ver la gloria de Dios. Su voz se elevaba, resonando con poder, y las palabras traían consuelo a los afligidos. Uno a uno, los aldeanos empezaron a unirse a la pequeña congregación, iluminados por la esperanza que traían consigo. De repente, el viento gélido se intensificó, y la figura oscura que antes titubeaba pareció recomponerse, enfocando su mirada aterradora sobre Eliakim. No podréis resistirme, insignificantes, bramó la sombra con voz de trueno. Este pueblo es mío por derecho de sangre, y nadie escapará de mi dominio. La sombra parecía amalgamarse con las almas entristecidas alrededor, como si se alimentara de su desesperanza. Eliakim, sintiendo la tensión en el aire, exclamó con fervor: en el nombre que sobre todo nombre lleva autoridad, te echo fuera. Está escrito en Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. No temeremos, porque el Señor está con nosotros. La oscuridad tembló ante su declaración, y las caras de los aldeanos se iluminaban con nueva fe a medida que las palabras de Eliakim se convertían en un abrazo cálido en medio de la tormenta. Con cada palabra de verdad, el duende parecía perder fuerza, gritando y retorciéndose, como un batallón derrotado. Aquel instante se convirtió en un clamor de guerra espiritual, mientras todos los presentes se levantaron, formando un solo cuerpo de adoración. Libertad, oh pueblo cautivo. Luz, donde hay tinieblas, resonaban sus voces, y el poder del Espíritu se desató en la plaza. Los corazones quebrantados empezaron a renacer, y un fuego de avivamiento comenzó a colmar el aire. ¿Ves, Eliakim?, dijo uno de sus compañeros, Sudán, sus ojos reflejando la luz. Dios está con nosotros en cada paso. Este es solo el comienzo. A donde quiera que vayamos, su mano se moverá. En su espíritu surgió el eco de Isaías 61, 1, 3, una visión de restauración que prometía: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me envió a predicar buenas nuevas a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Las sombras comenzaron a retroceder aún más, y la figura se desvaneció en un grito ahogado, demostrando que la luz estaba triunfando sobre la oscuridad. El pueblo, aturdido pero iluminado por la fe, comenzó a compartir testimonios de transformación y sanidad, esos ecos de redención que se estaban formando entre ellos. Pero en lo más profundo de su ser, Eliakim sabía que su misión había tomado un giro trascendental. No se trataba solo de liberar a un pueblo cautivo, sino de un plan que se extendía a los confines de la tierra. El Señor nos ha traído aquí para algo mayor, reflexionó en voz alta. Dios está preparando a este pueblo para que sean sus heraldos. Cada uno de ustedes tiene un papel en su historia de redención. El murmullo tomando forma en la plaza crecía en intensidad,
cuando repentinamente Eliakim sintió una sacudida en su espíritu. Era como si una voz ancestral resonara en sus pensamientos, revelando un mensaje oculto apenas discernido. ¿Y si todo esto es solo una pieza del rompecabezas? Las tierras no se sanarán solo con palabras. Deberán enfrentar el desafío definitivo, donde, en su unidad, conocerán la plenitud de mi propósito. No había hasta ahora comprendido el alcance del plan soberano de Dios. La luz brillaba sobre el camino frente a ellos, pero la pregunta seguía latente en su corazón: ¿qué otras batallas se deben pelear para que el verdadero reino sea revelado? La noche, aunque despejada, estaba llena de misterios y profundas decisiones que aún estaban por venir, cada una llevándolos hacia el centro de la voluntad del Altísimo. Mientras la congregación comenzaba a desvanecerse, una brisa serena acariciaba la plaza, como si el propio cielo les enviara un susurro de aliento. El fuego de avivamiento seguía ardiendo en los corazones de los presentes, y Eliakim, sintiendo la intensa atmósfera, señaló a su gente: estamos llamados a ser la voz que clama en el desierto, a ser la sal de esta tierra perjudicada. En ese momento, Sudán levantó su mano, con firmeza y determinación en su expresión. ¿Y si el verdadero desafío es más que solo liberar a este pueblo, Eliakim? ¿Qué si Dios quiere que llevemos este mensaje a otros lugares, que cada uno de nosotros sea un testimonio viviente de su gloria? La revelación trajo consigo un impacto, como un trueno silencioso que resonó en los corazones de todos. Eliakim recordó el pasaje en Romanos 10, 14-15, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán, si no son enviados? Todos se miraron, sabiendo que no debían quedarse en su cómodo refugio. El líder tomó una decisión: partiremos al amanecer. Dios ha hecho maravillas en este lugar, y debemos compartirlas. Debemos ir a las aldeas cercanas y llevar este mensaje de luz. En cuanto terminó de hablar, un estruendo resonó en la lejanía, como retumbos de un tambor de guerra. Nadie se atrevió a ignorar esa señal ominosa. Las sombras se arremolinaban en las cercanías, y una vez más, la figura oscura emergió de entre las tinieblas, esta vez, con mayor ferocidad. Regresáis de donde no tenéis derecho a marchar. Este pueblo es solo un paso en mi dominio, y todos vosotros caerán en la oscuridad como lo han hecho otros. Su voz resonó, retumbando en los corazones de los presentes. Eliakim, fortalecido por la fe de su grupo, contraatacó con la palabra de Dios. Pero en un Juan 4:4 se nos recuerda que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No temeremos, porque en nuestro caminar, el Señor ya ha marchado delante de nosotros. Las palabras de Eliakim resonaron, y una luz brillante pareció irradiar desde el interior de cada uno, inmiscuyéndose en la oscuridad que los rodeaba. Sudán se unió a sus palabras, instando a su pueblo: la batalla no es nuestra, sino de Dios. Recuerden a Josué, cuando cayeron los muros de Jericó solo por el toque de las trompetas y la fe inquebrantable del pueblo. Haciendo eco de Salmos 27, 1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? De repente, la sombra gritó, como si estuviera consciente del creciente poder de fe que los rodeaba. Volveré, y cuando lo haga, habrá un costo. Vosotros no conocéis lo que viene. Al escuchar sus palabras, Eliakim sintió una punzada de urgencia en su espíritu. No podían quedar ociosos ni dejar que el miedo se interpusiera en el plan divino. Pasaron a un nuevo nivel de fervencia, y juntos proclamaron con gritos de unidad: estamos llamados a la guerra, a ser heraldos de la verdad, a llevar la luz a las tierras de la oscuridad. Finalmente, a medida que la figura se dispersaba nuevamente, un indiscutible sentido de misión se apoderó de Eliakim. Amados, esto no es solo para nosotros. Recordemos el mandato de Mateo 28:19, por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones. El verdadero plan de redención inicia aquí, pero su impacto llevará bendición a todo aquel que escuche. Sin embargo, una inquietante sensación persistía.
Una sombra de incertidumbre sutil se cernía sobre ellos. ¿Y si este enemigo no es el único?, pensó Eliakim. ¿Qué imposiciones deben enfrentarse antes de que podamos volver a estar seguros? ¿Qué fuerzas adversas se levantarán contra la verdadera Iglesia de Cristo? Así, mientras el grupo permanecía firme, la ansiosa pregunta se planteaba en la mente de Eliakim. ¿Cuál es el verdadero plan divino de redención que está oculto detrás de esta misión? Con la noche delante y el camino por venir lleno de misterios, el pueblo se preparaba para el viaje que cambiaría no solo su historia, sino el destino mismo de aquellos en tiniebla. El amanecer llegó con un cielo pintado de tonos dorados, como si la gloria de Dios se manifestara en cada rayo de luz. Eliakim se despertó con una mezcla de temor y expectativa. Sabía que su misión era sagrada, encomendada por lo alto, y sin embargo, las advertencias de la sombra oscura no abandonaban su mente. Al reunirse con su grupo, Eliakim observó la determinación en cada rostro. Amados, antes de partir, necesitamos equiparnos con oración y discernimiento. He sentido en mi espíritu que el enemigo no nos dejará ir sin antes intentar sembrar la duda. Con esto, se arrodillaron en conjunto, elevando sus voces al Señor, clamando por guía y protección. Mientras oraban, una sensación de unidad los envolvió, cada palabra pronunciada llenando el aire de poder divino. Fue en ese momento que una voz suave, como un susurro del viento, les habló a través de uno de los hombres ancianos de la congregación. Lo que el enemigo ha planeado para mal, Dios lo transformará en bien. Recuerden la historia de José, cuando fue vendido como esclavo, pero con el tiempo se convirtió en un salvador para su pueblo. La referencia trajo paz a sus corazones, recordándoles a todos que el propósito de Dios supera cualquier trama del maligno. Eliakim tomó fuerza de esas palabras y miró a su grupo con firmeza. Así como Dios utilizó a José, a nosotros también nos empleará para revelar su gloria en lugares donde llora la humanidad. Con renovada fe, el grupo comenzó su marcha, tomando el camino que conducía a las aldeas vecinas. Sin embargo, el camino estaba lleno de obstáculos y sombras que parecían alargarse y multiplicarse a su alrededor. Algunos hombres comenzaron a murmurar, sus corazones llenos de duda. ¿Nos habremos precipitado? ¿Estamos realmente llamados a esto? Sintiendo la inquietud, Sudán se volvió hacia ellos. No olvidemos lo que dice Hebreos 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nuestra fe debe estar arraigada en la certeza de que Dios nos acompaña. A medida que avanzaban, encontraron las primeras aldeas. Allí, la gente vivía en condiciones desesperadas, en medio de una oscuridad palpable. Su mensaje resonaba con poder, y poco a poco, algunos comenzaron a escuchar y a responder. Ellos compartieron historias de libertad, sanidad y fe. Sin embargo, la sombra que los había acechado parecía seguirles con un aliento ominoso. En una aldea, Eliakim se encontró cara a cara con un líder local quien, al escuchar sobre el mensaje de esperanza, se mostró escéptico. ¿Por qué debería creer en un Dios que permite este sufrimiento en nuestra tierra? ¿Qué pruebas tienen de su bondad? La pregunta lo hirió, y Eliakim sintió la gravedad del desafío. Lo que vemos a nuestro alrededor puede parecer perdido y vacío, pero en Romanos 8:28, se nos recuerda que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Es en la adversidad donde Dios establece su gloria. Si abrimos nuestros corazones a Él, veremos maravillas en medio de la tristeza. El hombre lo miró a los ojos, reconociendo la sinceridad y la pasión en sus palabras. Si realmente tienes la respuesta, no solo para mí, sino para mi pueblo, entonces estaré dispuesto a escuchar. Mientras Eliakim compartía, la sombra oscura que los había acechado comenzó a desvanecerse. No obstante, en su interior, un escalofrío de inquietud lo invadió. Sabía que esta era solamente una batalla en una guerra más grande. ¿Qué más está oculto en el plan de Dios?, se preguntó,
sintiendo que sus propios cuestionamientos no hacían más que calcular el movimiento de las huellas de Dios en su viaje. Antes de que su jornada culminara, una última advertencia resonó en su corazón. Vigilad y orad, porque lo que está por venir es mayor de lo que podáis imaginar. Eliakim sintió que un nuevo capítulo pronto se abriría, revelando aún más del misterioso y soberano plan del Señor. A medida que el grupo continuaba su jornada, la atmósfera se tornaba cada vez más densa. Las aldeas que visitaban inundaban sus corazones de esperanza, pero del mismo modo, el eco de la sombra oscura parecía resonar cada vez más fuerte. Eliakim, con el fervor del espíritu en su pecho, sentía la urgencia de actuar, y al mismo tiempo un peso que lo impulsaba a profundizar en la verdad de aquel misterio divino. En una de las aldeas, se reunirían esa noche en la plaza principal, un lugar donde los ancianos contaban historias bajo el parpadeo de las estrellas. El pueblo esperaba ansioso escuchar un nuevo mensaje. Amados, comenzó Eliakim, su voz vibrante resonando en las paredes de piedra, la creación gime en espera de la revelación de los hijos de Dios. En Romanos 8:19, se nos recuerda que tenemos un propósito, no solo para nosotros, sino para el mundo que nos rodea. Mientras hablaba, la sombra oscura observaba desde las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. Eliakim continuó, recorriendo los corazones de su audiencia. Es tiempo de desplegar la luz de Cristo en nuestras vidas. Si somos sal de esta tierra, entonces no debemos permitir que la desconfianza y el miedo nos gobiernen. Dios ha prometido que su plan es de paz y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, como está escrito en Jeremías 29:11. Las palabras de Eliakim calaron hondo, y un murmullo de fe comenzó a crecer en la multitud. Sin embargo, en medio de la reunión, se levantó un hombre de mirada dura, que parecía dispuesto a desafiar todo lo que decían. ¿Y si el futuro es un engaño? ¿Por qué deberíamos creer en algo que no hemos visto? Su voz resonó como un trueno en el anochecer. Eliakim sintió la tensión en el aire. Nuestro Dios es un Dios de promesas, replicó. Recordemos la travesía de los israelitas por el desierto. Cuando vieron el mar delante de ellos, creyeron que no había salida, pero Dios abrió caminos donde no había caminos, y lo hizo para que su gloria fuera revelada. Así será en nuestra vida si nos mantenemos firmes. La multitud comenzó a asentir, tocados por el poder de la palabra. Pero Eliakim sabía que el verdadero desafío no era solo la duda de un hombre, sino la batalla espiritual que se libraba en el aire. Decidió llevar la audiencia a una acción concreta, un llamado a la oración. Vengan, unámonos en clamor y pidamos que la sombra se disipe y que la luz brille abundantemente sobre este pueblo. Mientras oraban, sintieron que la presencia de Dios se manifestaba entre ellos. Era como si una corriente de alivio pasara a través de la multitud. Las voces se entrelazaban en una melodía de súplica y alabanza, y la desesperación comenzaba a transformarse en fortaleza. De repente, en el clímax de su oración, una influencia palpable llenó el aire. Eliakim sintió la urgencia de recibir un mensaje. Espíritu Santo, revélame tu palabra, clamó. En ese instante, sintió que el cielo se abría ante él, y una visión como de llamas brillantes llenó su mente. No temáis. Porque lo que está por venir transformará no solo a esta generación, sino que afectará a naciones enteras. Eliakim se volvió hacia su congregación, su voz firme y llena de convicción. Así como una vez el pueblo de Dios fue restaurado a través de la fe y la perseverancia, así también nosotros seremos portadores de la redención. Dios no ha terminado con nosotros. Al concluir, una fuerte ráfaga de viento pareció atravesar la plaza, como si una brisa celestial estuviera respaldando sus palabras. El hombre escéptico se retractó, consciente del poder que había en el clamor colectivo. Más allá del fervor, Eliakim sintió un ligero estremecimiento. Lo que acababa de experimentar le reveló que la sombra no había sido completamente desvanecida. Una inquietante verdad le atravesó el corazón.
el ataque del enemigo era solo un preludio para lo que vendría. ¿Qué revelará Dios a continuación?, se preguntó. Un profundo sentido de expectativa lo envolvió. Su corazón latía con la promesa de que el verdadero plan de redención de Dios estaba a punto de manifestarse de una forma que ningún ser humano podría haber anticipado. En el amanecer de un nuevo día, Eliakim y su grupo se encontraban reunidos una vez más, sintiendo la frescura de la mañana y la promesa de la gloria de Dios en el aire. La atmósfera estaba cargada de expectativa, como si el propio cielo esperara el momento de la transformación y la restauración que anhelaban. La fe de cada uno brillaba intensamente, y en sus corazones había una certeza, un cambio significativo estaba por suceder. Mientras preparaban sus corazones y sus espíritus en oración, la voz del anciano Eliakim resonó con firmeza. Hermanos, hemos caminado juntos en este viaje, enfrentando sombras y pruebas. Pero hoy, en el nombre de nuestro Señor, declaramos que la luz ha llegado. Estamos aquí para tomar la tierra que Dios ha prometido. Con esas palabras, se sintieron impulsados por un nuevo fervor. Al salir a las calles, se encontraron con un pueblo que aún caminaba en la oscuridad, luchando con la desesperanza y el miedo. Eliakim supo que había llegado el tiempo de dar un paso más allá, invocando la fe mediante acciones concretas. Se dirigieron hacia la plaza central, donde la gente se reunía, y Eliakim, con la mirada llena de compasión, comenzó a compartir el mensaje de transformación. Hoy, les traemos buenas nuevas. No solo de liberación, sino de un Dios que está aquí para sanar, para restaurar, y que trae un futuro de esperanza, exclamó, mientras la multitud comenzaba a murmurar, sintiendo la calidez de la promesa divina. Las palabras de Eliakim resonaban en los corazones. La sombra que había acechado a la comunidad parecía disiparse a medida que la luz de la verdad se manifestaba. Aquel mismo día, Eliakim les presentó un llamado a la acción, invitándoles a ser parte de la obra que Dios estaba realizando. No solo son oyentes, sino llamados a ser portadores de esa luz. Este pueblo necesita de su amor, de su fe. Vamos a compartir esta esperanza con todos. Mientras comenzaban a orar juntos, el viento sopló, revelando la intensidad de la presencia de Dios. En ese instante, Eliakim sintió una profunda convicción en su interior. Si este es el momento de la restauración, ¿qué mejor lugar que aquí y ahora para levantar un altar de adoración? Y así, se arrodillaron, un grupo unido en fe, pidiendo a Dios que descendiera en poder sobre ellos. Con cada súplica, Eliakim experimentaba un renovado espíritu en su pueblo. Señor, envía tu luz a aquellos que caminan en las sombras. Abre los ojos de los ciegos y sana a los quebrantados. Las voces de los presentes se unieron en un clamor, y un fuego de avivamiento comenzó a arder en medio de ellos. De repente, una fortaleza interior se apoderó de Eliakim, y se dirigió a la multitud. Amados, lo que hemos querido siempre ha sido ser parte de la obra del reino. El tiempo ha llegado para ser instrumentos en las manos de nuestro Dios. La oscuridad no tiene poder, porque la luz ha venido a este lugar. Y donde hay luz, no hay tinieblas. Las palabras de Eliakim fueron como dardos de esperanza que atravesaron las almas de cada oyente. Confianza y fe comenzaron a nacer en ellos. Otras personas se unieron al grupo, sorprendidos por el ardor, y muchos comenzaron a rendirse ante la poderosa verdad del mensaje. El llanto de quebranto se transformó en murmullos de agradecimiento, y los corazones atenazados comenzaron a latir de nuevo. Sin embargo, Eliakim sabía que no todo había terminado. El eco de la sombra oscura aún acechaba y no podría ser ignorado. Así que, sintiendo el peso de la responsabilidad, se dirigió nuevamente a su comunidad. Lo que hemos comenzado hoy es solo el primer paso. Preparémonos, porque el enemigo no estará contento con nuestra victoria. No nos ha traído aquí solamente para dulces palabras, sino para ser guerreros en su nombre. Las caras de sus compañeros reflejaban mezcla de miedo y determinación.
Comprendían que la verdadera batalla por la restauración no estaba solo en el corazón de la aldea, sino en un nivel más profundo. Así siguieron orando, comprometidos a resistir cualquier intento de los poderes de las tinieblas por recuperar el control. A medida que el día se desvanecía en la tarde, un grupo de hombres y mujeres de la aldea se acercó a Eliakim. ¿Seréis nuestros guías en esta nueva senda? Confiamos en el Dios que ustedes siguen, pidieron. Fue entonces cuando Eliakim sintió un renovado sentido de llamado. No solo seremos guías. Seremos un cuerpo unido para traerte a la luz, juntos seremos un faro en la oscuridad. Y así comenzaron una nueva fase en su viaje, sellando un pacto de servicio, sanidad y adoración. La aldea, que una vez había estado atrapada en la desesperación, ahora se convertía en un nuevo hogar para el nuevo movimiento de fe que Dios había comenzado, un lugar donde la luz resplandecería en el oscuro horizonte. No obstante, en la noche estrellada, Eliakim reflexionó sobre el futuro. Sentía en su espíritu que esta aventurada misión solo era el preludio de grandes desafíos. ¿Qué más está por venir?, se preguntaba, con la determinación de un líder que ha escuchado el llamado del Altísimo. La obra maestra de redención estaba tomando forma, en medio de luz y sombra, un recordatorio de que la gloria de God siempre triunfa al final. Al despedirse de aquel día, Eliakim oró en voz baja, afirmando su confianza en Dios: Señor, este es solo el comienzo. Guíanos y protégenos, porque juntos somos un testimonio viviente de tu gracia y poder. Y así, la comunidad, unida como nunca antes, se preparaba para enfrentar lo que el futuro les deparaba, sabiendo que la luz era más poderosa que cualquier sombra. Con corazones repletos de gratitud y fe, dieron un paso hacia adelante, listos para revelar el plan soberano de Dios que, aunque misterioso, siempre trajera consigo la promesa de una esperanza eterna. Recuerda que la aventura de la fe y el propósito divino se manifiestan día a día. No olvides compartir tu historia y la luz que has recibido, porque juntos, como un solo cuerpo, llevaremos el mensaje de redención a todas las naciones. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo y dejar un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre el final. Y sobre todo, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.